en suelo venezolano. ¿Cómo está, Fernando? Siempre bienvenido. Hola Esther, ¿qué tal todo? Bueno, ya nos comentarás los detalles de tu visita a nuestro país, pero quisiera comenzar por tu análisis del referéndum en Ecuador, la consulta que se hizo ayer a la población. Primero quisiera que nos hiciéramos un poco de contexto para que quienes nos escuchan, qué era lo que se le estaba preguntando o consultando a los ecuatorianos ayer. Bueno, la consulta de ayer tiene que ver sobre todo con el tema de seguridad, ¿no? Daniel Noboa hace la apariencia de consulta para hacer reformas en el sistema de seguridad actual, principalmente para sacar a los militares a las calles y que ellos se encarguen de ayudar a la policía para contener la ola de criminalidad que está azotando al Ecuador. Esto era una promesa que él había hecho desde la campaña, y en realidad lo que había detrás de esta consulta era, una especie de medición de la popularidad en la que se encontraba Daniel Noboa, y de esa manera ir evaluando cómo está preparándose para las elecciones del 2025. Eso por un lado. Y por otro lado, en realidad también las reformas que él quiere llevar a cabo de corte neoliberal, esconderlas también dentro de la consulta, que eran las dos preguntas que han perdido, que ahora iremos un poco desarrollando los eventos. Así es. Eran una pregunta que estaba destinada a establecer una figura que todavía no existe en Ecuador, que es el contrato por horas, pero que en realidad significaba la precarización laboral y el despido barato para los empresarios, y otra, la reforma de la Constitución para reconocer el arbitraje internacional, que lo que significaba también era que todos los pleitos que las transnacionales, sobre todo en el ámbito petrolero y de hidrocarburos, hagan en Ecuador, puedan ser resueltas en foros de arbitraje que, como sabemos, normalmente están... Bueno, sí, que de Venezuela de esa cabulla tiene un rollo, porque nosotros denunciamos al CIADI hace casi 10 años y allí justamente se llevaron varias de las peleas perdidas, incluso ante transnacionales como Exxon o Conoco, cuando se negaron a pasar al esquema de empresas mixtas. O sea, eso es una historia aquí larga. Pero fíjate ahí como quisiera tu valoración de esas dos negativas, ¿no? ¿Por qué eso? Porque además la negativa no fue por poca diferencia. O sea, las notas que hemos visto dicen que hasta últimas horas de la noche ambas preguntas, la que tiene que ver con el tema laboral y la del arbitraje internacional, tenían casi 70% de rechazo. Sí. Vamos a hablar a eso, pero yo me gustaría todavía, Esther, hablar de la consulta todavía de manera global, porque fíjate, Esther, en realidad lo que se le estaba pidiendo al pueblo era di sí a algo de sentido común en el resto de las preguntas. Y te meto un par de trampas dentro, porque claro, como el pueblo es tonto, pues entonces dice que sí a un tema de sentido común, en medio, tapiñadas y escondidas, les meto dos pastillas de cianuro, y los tipos, como son tontos, como el pueblo es tonto, va a votar en plancha y va a decir a todos sí, y entonces yo voy a poder desmantelar por un lado todo el sistema laboral para beneficiar a mi grupo, que es el empresarial, y por otro lado igualmente voy al capital transnacional, le voy a servir en bandeja de plata al país para que hagan lo que quieran, ¿no? Bien, pero no ocurrió. Ese es el tema. El tema es que el tipo falla porque y además era una consulta innecesaria, porque ya la Revolución Ciudadana, por ejemplo, que era el grupo parlamentario mayoritario, había planteado las preguntas de seguridad como reformas legislativas en la Asamblea Nacional. No hacía falta convocar a un referéndum que ha costado nada más y nada menos, en una situación de crisis como la que vive el Ecuador, 60 millones de dólares, es decir, aproximadamente $5 por ecuatoriano. Entonces, claro, lo interesante es que el pueblo ecuatoriano, pues obviamente ha votado que sí al sentido común, con la mayor tengamos en cuenta que en el Ecuador el votar es obligatorio, es un deber, no es un derecho. Y aún así ha habido una abstención del 28%, es probablemente la más alta en toda la historia de la democracia ecuatoriana, porque esto era una
total innecesaria consulta. Y efectivamente, como después decías, el pueblo ecuatoriano ha hecho un voto racional y ha ido votando que sí a las preguntas que pensaba que de sentido común habría que decir que sí, aunque mucha gente como modo de protesta contra el gobierno ha votado que no, más de un 30% de la población, y al revés, en las preguntas que eran 2 pastillas de cianuro, en el veneno le han dicho que no, ¿no? Entonces, al final la estrategia del gobierno ha sido totalmente expuesta y el gobierno en realidad pues pierde la partida, o por lo menos no la gana, porque pese a que las preguntas de sentido común, pues todo el mundo votó mayoritariamente que sí, pero en las 2 que se le quería meter una trampa al pueblo, le han dicho al gobierno, por aquí no paso. Bueno, ahora, ¿cuáles son las implicaciones? Lo que va a pasar ahora después de esta consulta, ¿no? Negadas estas 2 que sabemos que eran como las más relevantes en cuanto a la orientación de la gestión de Noboa, pero bueno, las otras las ganó. Claro. Bueno, pero las ganó. Sí es verdad que las ha ganado. Pero eso no es una victoria. Fíjate, en el fondo, Esther, esta consulta es, o bien, es una primera vuelta de las elecciones, porque tengamos en cuenta que las elecciones presidenciales de nuevo se celebran en el 2025, ¿no? Entonces, habría sido una victoria en caso de que hubiera ganado todas, incluidas aquellas en las que estaba intentando solapar medidas neoliberales, y que la gente lo hubiera votado porque tiene una gran popularidad y porque, claro, como el tipo lo está haciendo muy bien en materia de seguridad, pues ni me lo pienso, o porque, claro, como tiene es muy eficiente, pues ni me la pienso y voto todo sí, porque es un gran gestor. No creo que el sabor de boca que se haya dado el gobierno, aunque obviamente tienen que dar una apariencia de victoria, no creo que sea tampoco a lo interno del gabinete un momento de celebración, para nada. Yo no creo que ayer haya celebrado absolutamente nada el gobierno. Yo creo que, de hecho, salió derrotado, ¿no? Porque todo queda muy abierto. Es decir, sí, no es que uno ve las preguntas y dice, bueno, pero esto no se pudo resolver vía Congreso, vía normas excepcionales, no sé. Ya de por sí Ecuador está en un estado de excepción, entiendo. Exacto. La pena es que no haya habido un voto más ideológico. Es decir, que la gente no haya dicho, esto es una parrafada, esto es totalmente innecesario, te voto no, ¿no? Aún así lo ha hecho alrededor de un tercio de la población. Porque es efectivamente totalmente innecesario. Fíjate que además la Revolución Ciudadana puso mucha presión para que se discutieran las medidas que se han planteado en la consulta a nivel legislativo. Y el presidente de la Asamblea, que es del Partido Social Cristiano, que no es ni de la Revolución Ciudadana ni del partido de Daniel Noboa, pero que es de una especie de partido aliado de Daniel Noboa, como el presidente tiene la posibilidad de poner en agenda las distintas reformas y discusiones legislativas, lo que hizo fue dilatar continuamente todo lo que eran las iniciativas legislativas en materia de seguridad. ¿Para qué? Pues para no vaciar de contenido a la consulta y para hacerle el juego al gobierno. Pero efectivamente, esto era totalmente innecesario, pero al mismo tiempo, como estás jugando con unos medios de comunicación plegados totalmente a los intereses del gobierno, pues nunca realmente se discutió este argumento, ¿no? La estupidez, la banalidad de la consulta como tal. Bueno, Fernando, en conclusión, ¿salió bien librado Noboa de esta consulta? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que Daniel Noboa llega tocado porque todo queda abierto. Es decir, él no tiene un cheque en blanco, o sea, lo que se le ha demostrado es, uno, no tiene un cheque en blanco y por lo tanto él no puede asegurar que entre en una campaña con buen pie. Es decir, él no necesariamente, de aquí a febrero, y sobre todo con el desgaste tan grande que ha tenido el gobierno en las últimas semanas, por los apagones, la entrada a sangre y fuego en la embajada de México, yo creo que él llega en una situación de muchísima indeterminación, ¿no? Oye, por cierto, que me gustaría que nos ampliaras brevemente el tema de los apagones. ¿Por qué hay apagones en este momento en Ecuador? Eso es otra genialidad de Noboa. Hacia el final del gobierno de Guillermo Lasso, por una mala gestión del ámbito de la electricidad, empiezan a haber apagones.
porque hay sequía, pero también hay muy mala gestión. Fíjate que durante la Revolución Ciudadana, y precisamente fue Jorge Glass el encargado, el Ecuador era un país que solamente producía en hidroeléctricas un 20% de su energía, y la mayor parte de la producción de la electricidad se hacía en termoeléctricas, quemando diésel. ¿Qué pasa? Que el Ecuador, aunque es un país productor de hidrocarburos y de petróleo, concretamente es el socio más pequeño de la OPEP, con 500.000 barriles y exportando 350.000 aproximadamente, tiene que importar, porque no tiene una gran capacidad de refinación, tiene que importar la mayor parte de su diésel. Correa, en su proceso de cambio de matriz productiva, dice: si yo no importo diésel para las termoeléctricas y genero electricidad, me voy a ahorrar una gran cantidad de plata, y al mismo tiempo a mi propio petróleo le voy a sacar muchísima más productividad. Y efectivamente, durante toda una década se dedican a hacer una de las mayores inversiones en presas para generación de producción eléctrica, cambiando hasta el punto que logra Ecuador ser uno de los países de producción de energía eléctrica más limpia del mundo, porque haber sido al principio 20-80 logra cambiar la proporción, es decir, cambia a 80-20, y no solamente 80-20, sino que encima en las zonas geográficas cercanas a las fronteras con el Perú y Colombia empieza a exportar energía, y no solamente a ahorrar dinero porque no tenía que importar tanto diésel, sino que incluso a sacarle una gran productividad a su producción eléctrica porque lo vendía en el exterior. ¿Qué ocurre? Que desde que llega Lenín Moreno, y también para un poco por ese odio visceral propagandístico en contra de la Revolución Ciudadana, una de las líneas de ataques que esta gente utiliza fue la de que aquellas inversiones eléctricas habían sido en realidad elefantes blancos y nichos de corrupción. Y de hecho muchas de los casos de corrupción contra Jorge Glass tienen que ver con la administración de las hidroeléctricas. Una auténtica locura, porque la situación había cambiado de manera drástica y a ojos vistas en el Ecuador. Bien, entonces, ese cuento propagandístico contra las hidroeléctricas al final surtió efecto, porque dejaron a las hidroeléctricas en el mayor de los abandonos sin darle ningún tipo de mantenimiento. En consecuencia, la producción eléctrica del Ecuador fue bajando paulatinamente cada día. Si a eso le añades, a los problemas de la desinversión, le añades un periodo de estiaje, un periodo de sequía, tienes la combinación perfecta para mandar al garete a toda tu infraestructura. Bueno. Y eso fue lo que ocurrió durante el final del gobierno de Guillermo Lasso. Y ya te llego. No haber preguntado, Esther, no haber preguntado. Bueno, entonces, pero es que es un tema interesante, porque me parece que bueno, tendríamos que hacer un análisis, por ejemplo, de un eje que está sufriendo problemas eléctricos, y es Colombia. También está por otras circunstancias, pero también tiene unos problemas importantes. Pero a eso voy. Entonces, al final del gobierno de Guillermo Lasso, la situación es insostenible, llena de apagones. Y entonces lo que hace el gobierno es solicitar ayuda a Colombia, y Colombia se la da. Y Petro le dice: ok, os doy 6 meses por motivos de emergencia y solidaridad con el pueblo ecuatoriano para que ustedes logren poner al día su situación en el materia eléctrica. Y esos 6 meses se vencieron, curiosamente, días después de la invasión a la Embajada de México. Y tras la invasión a la Embajada de México se venció el plazo de los 6 meses dado por Petro al gobierno, al final del gobierno de Guillermo Lasso, y el señor Petro dijo: tenemos problemas eléctricos, no podemos seguir mandándoles energía eléctrica. Y de la noche a la mañana, Esther, pasamos de tener una situación absolutamente normal de consumo eléctrico a apagones sistemáticos en todo el país de 8 horas de duración. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Fernando. Un abrazo grande. Vale, muchísimas gracias, Esther. Un abrazo. Era Fernando Casado, abogado, activista de derechos humanos, analista político. Hacemos una pausa y volvemos en breve.